Siguiendo con la lectura del Código Civil, habíamos quedado en el artículo 1950. Artículo 1950. El arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que los otros contratos y especialmente, primero, por la destrucción total de la cosa arrendada. Segundo, por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo. Tercero, por la extinción del derecho del arrendador según las reglas que más adelante se expresarán. Cuarto, por sentencia del juez en los casos que la ley ha previsto. Artículo 1951. Si no se ha fijado tiempo para la duración del arriendo o si el tiempo no es determinado por el servicio especial a que se destina la cosa arrendada o por la costumbre, ninguna de las dos partes podrá hacerlo cesar sino desahuciando a la otra, esto es, noticiándoselo anticipadamente. La anticipación se ajustará al periodo medida de tiempo que regula los pagos. Si se arrienda a tanto por día, semana, mes, el desahucio será respectivamente de un día, de una semana, de un mes. El desahucio empezará a correr al mismo tiempo que el próximo periodo. Lo dispuesto en este artículo no se entiende al arrendamiento de inmuebles, de qué se trata en los párrafos 5 y 6 de este título. Artículo 1952. El que ha dado noticia para la cesación del arriendo no podrá después revocarla, sin el consentimiento de la otra parte. Artículo 1953. Si se ha fijado tiempo forzoso para una de las partes y voluntario para la otra, se observará lo estipulado y la parte que puede hacer cesar el arriendo a su voluntad estará, sin embargo, sujeta a dar la noticia anticipada que se ha dicho. Artículo 1954. Si en el contrato se ha fijado tiempo para la duración del arriendo, o si la duración es determinada por el servicio especial a que se destinó la cosa arrendada, o la costumbre, no será necesario desahucio. Artículo 1955. Cuando el arrendamiento debe cesar en virtud del desahucio de cualquiera de las partes o por haberse fijado su duración en el contrato, el arrendatario será obligado a pagar la renta de todos los días que falten para que cese, aunque voluntariamente restituya la cosa antes del último día. Artículo 1956. Terminado el arrendamiento, por desahucio o de cualquier otro modo, no se entenderá en caso alguno que la aparente aquiescencia del arrendador a la retención de la cosa por el arrendatario es una renovación del contrato. Si llegado el día de la restitución no se renueva expresamente el contrato, tendrá derecho el arrendador para exigirla cuando quiera. Con todo, si la cosa fuere raíz y el arrendatario con el beneplácito del arrendador hubiere pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a la terminación, o si ambas partes hubieren manifestado por cualquier otro hecho igualmente inequívoco su intención de perseverar en el arriendo, se entenderá renovado el contrato bajo las mismas condiciones que antes, pero no por más tiempo que el de 3 meses en los predios urbanos, y es necesario para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes en los predios rústicos, sin perjuicio de que a la expiración de este tiempo vuelva a renovarse el arriendo de la misma manera. Artículo 1957. Renovado el arriendo, las fianzas, como las prendas o hipotecas constituidas por terceros, no se extenderán a las obligaciones resultantes de su renovación. Artículo 1958. Extinguiéndose el derecho del arrendador sobre la cosa arrendada por una causa independiente de su voluntad, expirará el arrendamiento aún antes de cumplirse el tiempo que para su duración se hubiera estipulado. Si, por ejemplo, el arrendador era usufructuario propietario fiduciario de la cosa, expira el arrendamiento por la llegada del día en que debe cesar el usufructo o pasar la propiedad al fideicomisario. Sin embargo, de lo que se haya estipulado entre el arrendador y el arrendatario sobre la duración del arriendo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 794, inciso segundo. Artículo 1959. Cuando el arrendador ha contratado en una calidad particular que hace incierta la duración de su derecho, como la de usufructuario, como la de propietario fiduciario, y en todos los casos en que su derecho esté sujeto a una condición resolutoria, no habrá lugar a indemnización de perjuicios por la cesación del arriendo en virtud de la resolución del derecho, pero si teniendo una calidad de esa especie hubiera arrendado como propietario absoluto, será obligado a indemnizar al arrendatario, salvo que éste haya contratado a sabiendas de que el arrendador no era propietario absoluto. Artículo 1960. En el caso de expropiación por causa de utilidad pública se observarán las reglas siguientes. Primera, se dará al arrendatario el tiempo preciso para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes. Segunda, si la causa de expropiación fuere de tanta urgencia que no dé lugar a ello, o si el arrendamiento se hubiera estipulado por cierto número de años todavía pendiente a la fecha de expropiación y así constare por escritura pública, se deberá al arrendatario indemnización de perjuicios por el Estado o la corporación
expropiada. Tercera, si solo una parte de la cosa arrendada ha sido expropiada, habrá lugar a la regla del artículo 1930, inciso tercero. Artículo 1961. Extinguiéndose el derecho del arrendador por hecho o culpa suyos, como cuando vende la cosa arrendada de que es dueño o siendo usufructuario de ella, hace cesión del usufructo al propietario o pierde la propiedad por no haber pagado el precio de venta, será obligado a indemnizar al arrendatario en todos los casos en que la persona que le sucede en el derecho no esté obligada a respetar el arriendo. Artículo 1962. Estarán obligados a respetar el arriendo, primero, todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo. Segundo, todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador a título oneroso si el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública, exceptuado a los acreedores hipotecarios. Tercero, los acreedores hipotecarios si el arrendamiento ha sido otorgado por escritura pública inscrita en el registro del conservador antes de la inscripción hipotecaria. El arrendatario de bienes raíces podrá requerir por sí solo la inscripción de dicha escritura. Artículo 1963. Entre los perjuicios que el arrendatario sufra por la extinción del derecho de su autor y que según los artículos precedentes deben resarcírsele, se contarán los que el subarrendatario sufriere por su parte. El arrendatario directo reclamará la indemnización de estos perjuicios a su propio nombre o cederá su acción al subarrendatario. El arrendatario directo deberá reembolsar al subarrendatario las pensiones anticipadas. Artículo 1964. El pacto de no enajenar la cosa arrendada, aunque tenga la cláusula de nulidad de la enajenación, no dará derecho del arrendatario sino para permanecer en el arriendo hasta su terminación natural. Artículo 1965. Si por el acreedor o acreedores del arrendador se trabara ejecución y embargo en la cosa arrendada, subsistirá el arriendo, y se subsistirán el acreedor o acreedores en los derechos y obligaciones del arrendador. Si se adjudicare la cosa al acreedor o acreedores, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 1962. Artículo 1966. Podrá el arrendador hacer cesar el arrendamiento en todo o parte cuando la cosa arrendada necesita de reparaciones que en todo o parte impidan su goce, y el arrendatario tendrá entonces los derechos que le conceden las reglas dadas en el artículo 1928. Artículo 1967. El arrendador no podrá en caso alguno, a menos de estipulación contraria, hacer cesar el arrendamiento a pretexto de necesitar la cosa arrendada para sí. Artículo 1968. La insolvencia declarada del arrendatario no pone necesariamente fin al arriendo. El acreedor o acreedores podrán sustituirse al arrendatario prestando fianza a satisfacción del arrendador. No siendo así, el arrendador tendrá derecho para dar por concluido el arrendamiento y le competirá acción de perjuicios contra el arrendatario según las reglas generales. Artículo 1969. Los arrendamientos hechos por tutores o curadores por el padre o madre como administradores de los bienes del hijo, o por el marido o la mujer como administradores de los bienes sociales y del otro cónyuge, se sujetarán relativamente a su duración después de terminada la tutela o curaduría, o la administración paterna o materna, o la administración de la sociedad conyugal, a los artículos 407, 1749, 1756 y 1761. 5. Reglas particulares relativas al arrendamiento de casas, almacenes u otros edificios. Artículo 1970. Las reparaciones llamadas locativas, a que es obligado el inquilino o arrendatario de casa, se reducen a mantener el edificio en el estado que lo recibió, pero no es responsable de los deterioros que provengan del tiempo y uso legítimo o de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad del edificio por su vetustez, por la naturaleza del suelo o por defectos de construcción. Artículo 1971. Será obligado especialmente el inquilino, primero, a conservar la integridad interior de las paredes, techos, pavimentos y cañerías, reponiendo las piedras, ladrillos y tejas que durante el arrendamiento se quiebren o se desencajen. Segundo, a reponer los cristales quebrados en las ventanas, puertas y tabiques. Tercero, a mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y cerraduras. Se entenderá que ha recibido el edificio en buen estado bajo todos estos respectos, a menos que se pruebe lo contrario. Artículo 1972. El inquilino es además obligado a mantener las paredes, pavimentos y demás partes interiores del edificio medianamente aseadas, a mantener limpios los pozos, acequias y cañerías y a deshollinar las chimeneas. La negligencia grave bajo cualquiera de estos respectos dará derecho al arrendador para indemnización de perjuicios y aún para hacer cesar inmediatamente el arriendo en casos graves.
Artículo 1973. El arrendador tendrá derecho para expeler al inquilino que empleare la casa o edificio en un objeto ilícito, o que teniendo facultad de subarriende a personas de notoria mala conducta, que en este caso podrán ser igualmente expelidas. Artículo 1974. Si se arrienda una casa o aposento amoblado, se entenderá que el arriendo de los muebles es por el mismo tiempo que el del edificio, a menos de estipulación contraria. Artículo 1975. El que da en arriendo un almacén o tienda no es responsable de la pérdida de las mercaderías que allí se introduzcan, sino en cuanto la pérdida hubiere sido por su culpa. Será especialmente responsable del mal estado del edificio, salvo que haya sido manifiesto o conocido el arrendatario. Artículo 1966. El desahucio, en los casos en que tenga lugar, deberá darse con anticipación de un periodo entero de los designados por la Convención o la Ley para el pago de la renta. Artículo 1977. La mora de un periodo entero en el pago de la renta dará derecho al arrendador, después de 2 reconvenciones entre las cuales medien a lo menos 4 días, para hacer cesar inmediatamente el arriendo, si no se presta seguridad competente de que se verificará el pago dentro de un plazo razonable que no bajará de 30 días. 6. Reglas particulares relativas al arrendamiento de predios rústicos. Artículo 1678. El arrendador es obligado a entregar el predio rústico en los términos estipulados. Si la cabida fuere diferente de la estipulada, habrá lugar al aumento o disminución del precio de renta, o la rescisión del contrato según lo dispuesto en el título de la compraventa. Artículo 1979. El colono o arrendatario rústico es obligado a gozar del fundo como buen padre de familia, y si así no lo hiciere, tendrá derecho el arrendador para atajar el mal uso o la deteriorización del fundo, exigiendo al efecto fianza u otra seguridad competente, y aún para hacer cesar inmediatamente el arriendo en casos graves. Artículo 1980. El colono es particularmente obligado a la conservación de los árboles y bosques, limitando el goce de ellos a los términos estipulados. No habiendo estipulación, se limitará el colono a usar del bosque en los objetos que conciernan al cultivo y beneficio del mismo fundo, pero no podrá cortarlo para la venta de madera, leña o carbón. Artículo 1981. La facultad que tenga el colono para sembrar o plantar no incluye la de derribar los árboles para aprovecharse del lugar ocupado por ellos, salvo que así se haya expresado en el contrato. Artículo 1982. El colono cuidará de que no se usurpe ninguna parte del terreno arrendado y será responsable de su omisión en avisar al arrendador siempre que le hayan sido conocidos la extensión y linderos de la heredad. Artículo 1983. El colono no tendrá derecho para pedir rebaja del precio de renta alegando casos fortuitos extraordinarios que han deteriorado o destruido la cosecha, exceptúese el colono a parcero, pues en virtud de la especie de sociedad que media entre el arrendador y él, toca al primero una parte proporcional de la pérdida que por caso fortuito sobrevenga al segundo antes o después de percibirse los frutos, salvo que el accidente acaezca durante la mora del colono a parcero en contribuir con su cuota de frutos. Artículo 1984. Siempre que se arriende un predio con ganados y no hubiera acerca de ellos estipulación especial contraria, pertenecerán al arrendatario todas las utilidades de dichos ganados y los ganados mismos, con la obligación de dejar en el predio al fin del arriendo igual número de cabezas de las mismas edades y calidades. Si al fin del arriendo no hubiera en el predio suficientes animales de la edad y calidades dichas para efectuar la restitución, pagará la diferencia en dinero. El arrendador no será obligado a recibir animales que no estén aquerenciados al predio. Artículo 1985. No habiendo tiempo fijo para la duración del arriendo, deberá darse el desahucio con anticipación de 1 año, para hacerlo cesar. El año se entenderá del modo siguiente. El día del año en que principió la entrega del fundo al colono se mirará como el día inicial de todos los años sucesivos, y el año de anticipación se contará desde este día inicial, aunque el desahucio se haya dado algún tiempo antes. Las partes podrán acordar otra regla si lo juzgaren conveniente. Artículo 1986. Si nada se ha estipulado sobre el tiempo del pago, se observará la costumbre del departamento. 7. Del arriendo de criados domésticos. Artículo 1987 derogado. Artículo 1988 derogado. Artículo 1989 derogado. Artículo 1990 derogado. Artículo 1991 derogado. Artículo 1992. Si se hubiera estipulado que para hacer cesar el servicio sea necesario que el uno desahucie al otro, el que contraviniere
a ello sin causa grave será obligado a pagar al otro una cantidad equivalente al salario del tiempo del desahucio o de los días que falten para cumplirlo. Artículo 1993. Será causa grave respecto del amo la ineptitud del criado, todo acto de infidelidad o insubordinación y todo vicio habitual que perjudique al servicio o turbe el orden doméstico, y respecto del criado el maltratamiento del amo y cualquier conato de éste o de sus familiares o huéspedes para inducirle a un acto criminal o inmoral. Toda enfermedad contagiosa del uno dará derecho al otro para poner fin al contrato. Tendrá igual derecho el amo si el criado por cualquier causa se inhabilitare para el servicio por más de una semana. Artículo 1994. Falleciendo el amo se entenderá subsistir el contrato con los herederos y no podrán estos hacerlo cesar, sino como hubiera podido el difunto. Artículo 1995. La persona a quien se presta el servicio será creída sobre su palabra, sin perjuicio de prueba en contrario. Primero, en orden a la cuantía del salario. Segundo, en orden al pago del salario del mes vencido. Tercero, en orden a lo que diga haber dado a cuenta por mes corriente. 8. De los contratos para la confección de una obra material. Artículo 1996. Si el artífice suministra la materia para la confección de una obra material, el contrato es de venta, pero no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra. Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó la obra, sino de su aprobación, salvo que se haya constituido en mora a declarar si la aprueba o no. Si la materia es suministrada por la persona que encargó la obra, el contrato es de arrendamiento. Si la materia principal es suministrada por el que ha ordenado la obra, poniendo el artífice lo demás, el contrato es de arrendamiento, en el caso contrario, de venta. El arrendamiento de obra se sujeta a las reglas generales del contrato de arrendamiento sin perjuicio de las especiales que siguen. Artículo 1997. Si no se ha fijado precio, se presumirá que las partes han convenido en el que ordinariamente se paga por la misma especie de obra, y a falta de este por el que se estimare equitativo a juicio de peritos. Artículo 1998. Si se ha convenido en dar a un tercero la facultad de fijar el precio y muriere éste antes de procederse a la ejecución de la obra, será nulo el contrato. Si después de haberse procedido a ejecutar la obra se fijara el precio por peritos. Artículo 1999. Habrá lugar a reclamación de perjuicios según las reglas generales de los contratos, siempre que por una o por otra parte no se haya ejecutado lo convenido, o se haya retardado su ejecución. Por consiguiente, el que encargó la obra, aun en el caso de haberse estipulado un precio único y total por ella, podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice todos los costos y dándole lo que valga el trabajo hecho, y lo que hubiere podido ganar en la obra. Artículo 2000. La pérdida de la materia recae sobre su dueño. Por consiguiente, la pérdida de la materia suministrada por el que ordenó la obra pertenece a éste, y no es responsable el artífice sino cuando la materia perece por su culpa o por culpa de las personas que le sirven. Aunque la materia no perezca por su culpa ni por la de dichas personas, no podrá el artífice reclamar el precio o salario, si no es en los casos siguientes. Primero, si la obra ha sido reconocida y aprobada. Segundo, si no ha sido reconocida y aprobada por mora del que encargó la obra. Tercero, si la cosa perece por vicio de la materia suministrada por el que encargó la obra, salvo que el vicio sea de aquellos que el artífice por su oficio haya debido conocer o que conociéndolo no haya dado aviso oportuno.